El Señor esté con ustedes. Les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas capítulo 24, versículo del 1 al 12. El primer día después del sábado, muy de mañana, llegaron las mujeres al sepulcro llevando los perfumes que habían preparado. Encontraron que la piedra ya había sido retirada del sepulcro y entraron, pero no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Estando ellas todas desconcertadas por esto, se le presentaron dos varones con vestidos resplandecientes. Como ellas se llenaron de miedo e inclinaron el rostro a tierra, los varones le dijeron: ¿por qué buscan entre los muertos al que está vivo? No está aquí, ha resucitado. Recuerden que cuando estaba todavía en Galilea les dijo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de los pecadores y sea crucificado al tercer día resucite. Y ellas recordaron sus palabras. Cuando regresaron del sepulcro, las mujeres anunciaron todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Las que decían estas cosas a los apóstoles eran María Magdalena, Juana, María, la madre de Santiago, y las demás que estaban con ella. Pero todas estas palabras les parecían desvaríos y no les creían. Pedro se levantó y corrió al sepulcro. Se asomó, pero solo vio los lienzos y se regresó a su casa, asombrado por lo sucedido. Palabra del Señor. Digan conmigo: Santo y Divino Espíritu, lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría. Así sea. Siéntese un momentico. Queridísimos hermanos, en esta noche santa, los cristianos hemos podido contemplar la victoria de Cristo sobre el pecado y sobre la muerte. Y lo celebramos con toda la alegría, con todo el gozo. Toda la fe de ustedes y la fe mía, la fe de los cristianos de cualquier parte del mundo, se centra en lo que pasó esta noche. Cristo ha resucitado, en verdad resucitó. Y las pruebas de hoy del Evangelio de San Lucas, capítulo 24, versículo 1 en adelante, se centra solamente en eso. Cristo ha resucitado. En verdad resucitó. Miremos cómo lo presenta el Evangelio de San Lucas, capítulo 24, versículo 1 en adelante. Escuchemos. El primer día de la semana, domingo, muy de mañana, al comienzo del domingo. Por eso nosotros hacemos esta celebración a esta hora, de modo que nos agarre el comienzo del domingo.
muy de mañana. Vinieron al sepulcro, trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. ¿Qué significa? Significa que estas mujeres, ¿qué era lo que traían? Las especias aromáticas. ¿Qué buscaban? Un muerto. Un muerto que no les había quedado tiempo para ungirlo, para ponerle los perfumes que le echaban a los muertos. No hubo tiempo. ¿Por qué no hubo tiempo? Porque acuérdense que murió el viernes en la tarde y ya el viernes en la tarde ya comenzaba lo que era el sabbat, el descanso, y ahí nadie podía hacer nada. Ellos tenían que cumplir la ley, cumplieron la ley, descansaron y no más termine el sábado, nos vamos a encontrar al Jesús muerto. Porque a pesar de que Él les había predicado, a pesar de que les había dicho que al tercer día resucitaría, les entraba por aquí, les salía por aquí. No había una convicción plena de sus palabras. ¿Van entonces las mujeres convencidas de que Cristo había resucitado? No. Van convencidas de que van a encontrar un muerto y lo van a ungir y llevan los perfumes y las aromas para encontrar a ese muerto. Porque Jesús era un hombre cualquiera. Todas las esperanzas se habían acabado. La muerte venció sobre él. Fue una ilusión hermosa, pero se acabó. Vamos a ungir esos recuerdos en el cuerpo de Jesús. Sorpresa. Y hallaron removida la piedra del sepulcro. No más llegaron al sepulcro, la piedra estaba removida. El sepulcro era una piedra grande, habían cavado una roca. Y luego, allá que está haciendo el camino, allá donde está haciendo la carretera, una roca así grande, le cavaron, que cabía la persona y allá lo acostaron. Y luego en la roca, pues movieron otra piedra para que tapara el hueco que habían hecho. Pusieron ahí y esa piedra estaba removida. Ya comenzó la cosa mal. Iban buscando a un muerto y ven que la piedra está removida y miren el sorpresa. Y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Bárbaro, sorpresa. Buscaban, jamás habían creído en la palabra de Jesús que al tercer día resucitaría. Ni los discípulos, ni las mujeres. Van a buscar el muerto. Sorpresa, el sepulcro está vacío. ¿Qué significa en castellano el sepulcro está vacío? En castellano, el sepulcro está vacío significa que la muerte no venció a Cristo, que la muerte no lo destruyó, no lo acabó, que al contrario Él se rió de la muerte, se burló de la muerte, se levantó de la tumba, venció la muerte, venció la muerte. Y es ahí donde, no me pierda aquí, y es ahí donde 1 Corintios capítulo 15, versículo 54, por allá, San Pablo dice lo que pasó en la tumba el día de la resurrección. Este capítulo 15 de 1 Corintios habla sobre la resurrección de Cristo. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. ¿Qué estaba escrito? Sorbida es la muerte. ¿Escucharon? ¿Qué estaba escrito?
que la muerte había sido vencida, sorbida, destruida, acabada. Estaba escrito. Pero ellos, los discípulos, no lo creyeron, las mujeres tampoco. Y cuando, sorpresa, la muerte fue vencida, el sepulcro está vacío. Y sigue Pablo diciendo: sorbida es la muerte en victoria. Por la victoria de Cristo. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Mire cómo se burla el apóstol después, claro, después que comprueba que Cristo ha resucitado. ¿Dónde está, muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? El sepulcro estaba vacío. ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Bárbaro. Entonces la Biblia nos está diciendo a través de San Pablo que Jesucristo cumple su palabra, al tercer día iba a resucitar, pero que usted y yo somos unos incrédulos y tiramos a la basura, como los apóstoles, como las mujeres que lo seguían, y no creemos en la palabra. Mas sin embargo estaba escrito que la muerte sería destruida por la victoria de Cristo. ¿Y dónde está, muerte, tu aguijón? ¿Y dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Eso es lo que hoy estamos viviendo. Vuelve otra vez a San Lucas. Eso es lo que hoy estamos viviendo. Cristo venció la muerte. ¿Dónde está, muerte, tu victoria? ¿Dónde está, muerte, tu aguijón? Cristo nos ha salvado de la muerte. El sepulcro está vacío. ¿Y qué significa que el sepulcro está vacío? Significa no solo que Cristo venció la muerte, sino que ahora hay testigos. Las mujeres se encuentran en el sepulcro vacío. Bárbaro. Y ahora las mujeres comienzan a darle a la cabeza. Y dice, bueno, ¿y ahora qué pasó aquí? ¿Se robaron el cuerpo? ¿Aquí qué pasó? Hicieron trampa. Lo que menos pensaban ellas era que Jesucristo había resucitado. Lo que menos pensaban ellas es lo que menos pensamos nosotros 2000 años después. Que la palabra de Dios se tiene que cumplir al pie de la letra. ¿Y qué pasó? Escuchen. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, perplejas, asustadas por esto. Si hubiesen creído en la palabra, que al tercer día resucitaría, no estarían perplejas, estarían emocionadas. Fuimos las primeras en mirar que el maestro había resucitado, lo creímos y mire, resucitó. ¿Qué cuento? Estaban asustadas, perplejas por eso, por tontas, por no creer en la palabra. Pero dígame, ¿no es el retrato vivo de los cristianos hoy día que no creemos en la palabra y la tiramos a la basura? ¿Cuántas cosas ha dicho Cristo que ustedes y yo no queremos creer? ¿Cuántas promesas que nos dejó y que no las recordamos y que no las anhelamos y así las agarramos y las tiramos a la basura? he aquí, se pararon junto a ellas dos varones. ¿Cuántos? Dos varones. ¿Cuántos? Dos. ¿Por qué dos? Porque para que algo fuera creíble se necesitaban dos testigos. ¿Y qué era lo que ellas estaban sufriendo? No sabía qué había pasado.
Entonces, para que estas mujeres se convenzan, la ley decía que el testimonio de 2 personas tenía que ser creíble. Y si aparecen 2 varones, ¿y por qué varones? Porque el testimonio de las mujeres no valía. Porque en ese tiempo las mujeres eran chismosas. Y los hombres eran machistas en aquel tiempo. Y entonces no le creían a las mujeres. Ustedes van a ver que ahorita las mujeres van corriendo y le dicen a los apóstoles: ¡ha resucitado! Y le dicen: estas están locas. No les creemos porque eran mujeres. Hasta que no vinieron Pedro y Juan y los otros apóstoles a darse cuenta y le dijeron: ha resucitado. Ay, sí es verdad, porque ya lo están diciendo hombres. A las mujeres no le creyeron, ya lo van a ver. Pero observen cómo la Biblia dice que 2 varones. He aquí, se pararon junto a ellas 2 varones, con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: A ver, para que sea creíble se necesitan 2 testigos. Y tienen que ser varones. Ahí están los varones testigos. Le dijeron. ¿Qué le dijeron? Lo que ellas no habían querido creer, pero que se cumplió y estaba escrito. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? En castellano le está diciendo que Cristo no está muerto, que Cristo está vivo. Y ellas lo están buscando entre los muertos, traían perfume para untarlo el cuerpo. ¿Y por qué no habían creído que Cristo es la vida y que Él estaba por encima de la muerte? Incluso le había dicho a Marta: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y el que está vivo y cree en mí no morirá para siempre. Le había dicho. ¿Por qué busca entre los muertos al que vive? Atención a lo que viene. No está aquí. No está aquí. ¿Se lo robaron? Ellas pensaban que lo habían robado. ¿Había una trampa? Ellas pensaban que había una trampa. Ahí viene la revelación del misterio. Óiganlo. Sino que ha resucitado. Bárbaro. Las mujeres asustadas, las mujeres que estaban buscando a Jesús muerto, que no creían que Él era la resurrección y la vida, reciben el mensaje y no pueden dudar porque fueron 2 testigos y no pueden violar la ley porque la ley dice que el testimonio de 2 hombres es válido. Ha resucitado. Pero escuchen lo que viene. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. Y de una vez le restregó el error. Le sacó en cara el error. ¿Cuál es el error? Que no habían recordado las palabras que Jesús les había dicho cuando estaba con ellos en Galilea. Se lo traduzco en castellano. Traducido en castellano significa que ningún ser humano sobre la tierra podrá gustar, saborear, experimentar, vivir los misterios de Dios si no lee las Escrituras, si no escucha la palabra de Dios, si no hace eco de la palabra de Dios para recordar lo que Él ha prometido, ha dicho a su pueblo. Que podrán ir a misa todos los domingos y podrán llamarse católicos, apostólicos, romanos. Que podrán ser curas, monjas, que podrán ser lo que sea, a mí que me importa.
Pero si no recordamos la palabra del Señor, si no nos detenemos a ver qué dice la palabra de Dios, escuchen, jamás de los jamases vamos a disfrutar de los misterios del reino. Que por ser misterios, la gente no nos quiere creer, que por ser misterio tenemos que activar la fe, y que por ser misterio Jesucristo nos reveló en su palabra, y solo en su palabra lo vamos a encontrar, y solo por su palabra podemos creerlo. Punto. He dicho, caso cerrado, no se hable más. ¿Qué fue lo que le dijeron los dos hombres? ¿Cuál fue el reclamo? Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, Acuérdense de su palabra, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. Pregunto, ¿era verdad que estaba escrito eso? ¿Era verdad que él se lo había dicho? ¿Sí o no? Respóndanme. ¿Están dormidos? ¿Hay alguien por ahí? Respóndame, ¿era verdad que estaba escrito? ¿Era verdad que Jesús le había dicho que al tercer día iba a resucitar? ¿Sí o no? Sí. Uy, menos mal que están despiertos, de que estaban dormidos. Sí. Y entonces, ¿por qué si estaba escrito? ¿Por qué ni los apóstoles ni estas mujeres lo quisieron creer? Dijo Cantinflas, porque ahí es donde está el detalle. Porque desde el principio ese fue el problema de los apóstoles. Ese fue el problema de los cristianos, el no creer en la palabra. Pero ese es tu problema. Y ese es el problema mío. Y ese es el problema de todos en la iglesia. Esa es la enfermedad más grande espiritualmente hablando que hay en la iglesia. Es la crisis más grande que tenemos en la iglesia. Y por eso no disfrutamos de los misterios del reino cuando deberían los apóstoles y las mujeres estar celebrando, disfrutando de la resurrección de Cristo. Están más bien asustados, escondidos, porque no creyeron que al tercer día iba a resucitar como lo había prometido. Ven la importancia que da las mismas sagradas escrituras a la palabra de Dios en tu vida y en mi vida para poder gozar de los misterios del reino. ¿No lo ven? Por eso el Padre Toro se ha esforzado por comprar Biblias para toda la familia de la Florida. Para todos los habitantes de la Florida. Y ustedes se dan el lujo de ni siquiera agarrar la Biblia a pesar que se la regalo. Y se dan el lujo de no leerla, de no tenerla, porque les importa un comino la palabra de Dios, porque la tiran a la basura. Te van a perder, se van a perder los milagros más grandes de Dios. Las promesas más grandes de Dios se las están perdiendo. No saben lo que se pierden y andarán como los discípulos de Maús, tristes, acongojados y llorando por no creer en la palabra. Estarán como las mujeres tristes y acongojadas por no creer en la palabra. Estarán como los apóstoles escondidos y con miedo por no creer en la palabra de Dios. Solo, escuchen bien, solo y únicamente solo, a través de la palabra de Dios, tú y yo podemos gozar de los misterios del reino. ¿No recuerdan ustedes por allá, ahí mismo Lucas, el mismo día de la resurrección, porque Lucas está contando la resurrección y cuenta el camino de Maús en el mismo capítulo 24, pero ya en el versículo 32, cuando ellos después, recordando
recordando lo que había pasado, ellos comenzaron a echar cabeza cuando se encontraron con el Señor resucitado y estaban tristes. Le contaron que estaban tristes por lo que había pasado. Recordaron. ¿Qué recordaron? Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Se dieron cuenta de algo. Caramba. Cuando nos explicaba las Escrituras, ardía nuestro corazón en el camino. ¡Qué tontos hemos sido! Por eso el reclamo del capítulo 24, versículo 25. ¿Cuál fue el reclamo que le hizo? Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. Oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas habían dicho. ¡Todo! Si hoy ustedes verdaderamente vienen a vivir el misterio de la resurrección de Cristo, jamás le podrán sacar el jugo, jamás lo podrán entender si no se sientan a leer las Escrituras. No lo lograrán. Siga con las mujeres y vean ustedes cuando los dos testigos dijeron que había resucitado. Según como lo había dicho en la palabra, que al tercer día resucitará. Miren cuando ellas se convierten, cuando ellas entienden el misterio, cuando ellas cambian de tristeza a alegría, cuando ellas cambian de estar escondidas, ahora van a anunciar el Evangelio. ¿Cuándo? Escúchenlo. Entonces ellas, ¿qué les pasó? se acordaron de sus palabras. Estaba escrito que Él resucitaría el tercer día. Y ellas de una vez recordaron sus palabras. Eso es lo que te falta para vivir el Evangelio. Eso es lo que te falta para cambiar de vida, para recibir el gozo de la resurrección, la transformación de tu vida, para darle sentido a la vida y para buscar el cielo y para predicar al mundo la palabra de Dios, recordar las Escrituras. Entonces ellas se acordaron de sus palabras. De las palabras de Cristo. Tuvieron una conversión. Conviértanse, crean en el Evangelio. Hubo la conversión en las mujeres. Y después que se convirtieron, cosa que nos hace falta a nosotros, ¿qué pasó? Y volviendo del sepulcro, ¿qué? ¿Se quedaron en el sepulcro? ¿O se fueron del sepulcro? Cuando recordaron la palabra de Dios, olvídense del sepulcro, olvídense de la muerte. Ya la muerte, ¿dónde está muerte tu victoria? ¿Dónde está muerte tu aguijón? Nos vamos de aquí. Dejen que los muertos busquen a los muertos. ¿No lo dijo Jesús? Las mujeres entonces, cuando hicieron eco de la palabra de Dios, como tenemos que hacerlo nosotros, ya dejaron a un lado el sepulcro, se volvieron, dejaron el sepulcro. ¿Para dónde iban? Para el sepulcro. ¿Buscando qué? Un muerto. Y los hombres le reclaman, ¿por qué buscan entre los muertos al que está vivo? No sean tontas. Recuerden la palabra. Y una vez ellas se devuelven, dejan el sepulcro. y volviendo del sepulcro,
dieron nuevas de todas estas cosas. Se fueron a predicar, a dar la buena nueva, la buena noticia, evangelio, buena noticia. Cristo ha vencido la muerte ha perdido, Cristo es victorioso. ¿Dónde está muerte? Tu victoria, ¿dónde está muerte? Tu aguijón. Y comenzaron a anunciar la noticia. ¿Cuándo? Cuando recordaron la palabra. De ahí la importancia de que leas la Biblia y la tengas en la memoria como recuerdo. Te la repetirás a tus hijos, le hablarás de ella estando en casa, en el camino, acostado y levantado. El mandato de Dios. Escucha, Israel. Ahí comienza todo. Perdieron miedo, vivieron el misterio, creyeron en Jesús como Dios y se fueron a hacer lo que ustedes no hacen por miedo, por temor, a anunciar la buena nueva, porque la palabra de Dios les llegó al recuerdo. De ahí que ustedes y yo debemos leer la Biblia y hacer el ejercicio de recordar la palabra de Dios para poder ser testigos en medio del mundo del Evangelio de Cristo, para poder anunciar la buena noticia al mundo. Si no, no podemos. Estoy convencido de eso. Y por eso leo la palabra y por eso hago el ejercicio de recordar la palabra. Porque yo no quiero ser como esas mujeres o como los apóstoles. Yo quiero comenzar a creer. Me cuesta. Pero hago el ejercicio de recordar la palabra. Me dicen loco. Por ejemplo, los protestantes. Todos los protestantes me dicen que estoy loco. Y me escriben mensajes, el loco, el toro está loco, el toro está loco, el toro está loco, el toro loco. Mis respetos. Pero es que creo que si a los apóstoles y a las mujeres les faltó eso, a mí no me puede faltar. Y se fueron a anunciar el Evangelio. Dieron nuevas de todas estas cosas a los 11. A los 11. ¿Cómo que nuevas? Y ya Jesús nos lo había dicho. Jesús ya lo había contado. Eso ya lo deberían saber ellos, pero no recordaban las palabras del Señor. Y atención, cuando las mujeres le dieron el mensaje a los 11, de una vez los 11 creyeron. Vamos a ver. Y a todos los demás eran María Magdalena y Juana, y María, madre de Jacobo. 3 mujeres, pero no había un hombre. Y el testimonio de 3 mujeres no vale. Y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Atención, atención. Mas a ellos les parecían locura. Locura. La palabra de Dios para los discípulos, para los apóstoles de Cristo, les parecía una locura. ¡Qué bárbaro! Eso no ha cambiado. Eso no ha cambiado. Para ustedes leer la Biblia eso es una locura, tienen muchas cosas que hacer. Para ustedes creer en la palabra es una locura, hay que creer más bien en los políticos o en los hombres o en las redes sociales, pero en la palabra no hay que creer. Para los curas, para los obispos creer en la palabra, eso es una locura, que no lo cura ni el cura, y si el cura lo cura, es una locura del cura. ¿O no? Les parecía una locura. Con razón los evangélicos me llaman loco. ¿Cómo llamaron los apóstoles a las mujeres?
locas. Parecía una locura por creer en la palabra. Y para que no nos llamen locos, entonces no leemos la Biblia, ni predicamos la palabra. Las mujeres no les importó, ya habían recibido el mensaje, ya habían gustado del Evangelio, ellas lo anunciaron. Si me creen bien y si no me creen bien. Ellos pensaban que era una locura las palabras de ellas y no las creían. Nada. A pesar de que Cristo lo había dicho. Pero el Señor lo dijo, pero yo no lo creo. Pero el Señor lo dijo, pero el pastor dice otra cosa. Pero el Señor lo dijo, pero Pánfilo dice otra cosa. Pero el Señor le dijo, pero es que a mí me parece que no es así. Pero el Señor lo dijo. Y yo lo he comprobado, pero yo no quiero creer. Qué duro, ¿no? Qué duro de corazón para creer lo que dicen las Escrituras. Queridos hermanos, todo el misterio de Dios, el misterio de salvación, el plan salvífico. ¿Escucharon las 7 lecturas de hoy del Antiguo Testamento y de la del Nuevo Testamento? ¿Por qué se hacen las 7 lecturas? Porque la Iglesia quiere que todos los cristianos en el mundo entero escuchen desde las Sagradas Escrituras el plan salvífico de Dios. Como Dios salvó al pueblo de Israel y así nos va a salvar a nosotros. Al pueblo de Israel lo hizo pasar por el mar y el mar se abrió en 2 y ellos pasaron en seco, y cuando venían sus enemigos querían pasar, el mar se los llevó con todo y carro y armamento y burros y caballos y todos murieron y el pueblo se salvó. Y entonces, si ustedes y yo vemos que eso está escrito y que Dios promete salvarnos como salvó al pueblo de Israel, entonces ustedes y yo lograremos ver lo que ellos vieron. Y si no creemos en su palabra, no veremos nada, moriremos como el ejército del faraón de Egipto. Hermanos queridos, estamos en los últimos tiempos, donde el mundo está al revés, y decía mi mamá cuando miraba algo extraño, fin de mundo. Y entonces hoy la Iglesia nos pide, levantemos lo que hemos dejado abajo, pongámoslo en alto, la fe. ¿La fe en qué? En la palabra de Dios, en las promesas del Señor. El Señor es nuestro Dios, es nuestro Salvador. Salvó al pueblo en la noche de Pascua, pasó, mató a los enemigos, representados en los enemigos el diablo, y salvó a los suyos, representada allí la Iglesia. Pero tuvieron que creer en el Señor. Y ahora, queridos hermanos, cuando Jesucristo viene a salvarnos con su resurrección, nosotros no estábamos en ese tiempo. Tenemos que recibir el mensaje de otros. Otros nos han dado ese mensaje. Y esos que nos dieron el mensaje, predicaron como las mujeres que tuvieron esa experiencia. ¿Lo creemos o no lo creemos? Como los apóstoles. Y cuando Cristo resucita, nos deja a nosotros la salvación y la certeza de que también nosotros vamos a resucitar con Él. Es más, todavía nos presenta San Pablo que toda nuestra fe se centra en la resurrección de Cristo. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 17 y 19. 17, 18 y 19. Escúchenlo. Toda nuestra fe se centra en la resurrección de Cristo. Óiganlo.
¿Y si Cristo no resucitó? Y si Cristo no resucitó, Vuestra fe es vana. vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Están condenados. Porque la certeza que nosotros tenemos de la inmortalidad ha sido la resurrección cuando Cristo venció la muerte. Y si Cristo no venció la muerte con la resurrección, porque no ha resucitado, la muerte está vivita y coleando. Y no me refiero a la muerte del cuerpo, me refiero a la muerte del alma. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Entonces los que durmieron en Cristo, muerto el perro, se acabó la sarna, perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, Si para esta vida solamente esperamos en Cristo y no ponemos la mirada más allá, escuchando lo que dice la palabra de Dios, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. se lo traduzco en castellano, somos los más desgraciados de la tierra. ¿Qué no entienden? Si Cristo no ha resucitado, somos los más desgraciados de la tierra. Y en el versículo 14 dice, y si Cristo no ha resucitado, ¿para qué esto, para qué aquello? Escuche. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. ¿Para qué la predicación? Si la predicación viene del misterio de que Cristo venció a la muerte y nos dio nueva vida. Y que si Cristo resucitó, también nosotros vamos a resucitar. Entonces vamos a predicar la buena noticia, que no se acaba todo con esta vida, que con la muerte no se acaba todo, que tenemos la oportunidad de ir a una vida eterna como Cristo, que allá donde llegó Cristo nosotros vamos a llegar, que como Cristo venció la muerte nosotros vamos a vencer la muerte. Animémonos, vamos para allá, creámoslo. Si Cristo resucitó, entonces nuestra predicación vale la pena. Pero si Cristo no resucitó, vana sería nuestra predicación. Vana es también vuestra fe. Vana también es vuestra fe. O sea que la fe del cristiano está centrada en lo que es la resurrección de Cristo. Por eso nosotros los cristianos guardamos el domingo, que fue cuando Cristo resucitó, porque ahí está centrada la fe. Y entonces nosotros, como Cristo resucitó el domingo, ese día para nosotros es el día más importante, porque Él venció la muerte y nos dio nueva vida. Pero ojo, para ustedes y yo unirnos al misterio salvífico de Cristo, los evangelistas nos ponen a consideración 4 cosas. Y a lo mejor puede ser que salga unas 5. Cada evangelista presenta la resurrección de Cristo. San Marcos la presenta en el capítulo 16. San Mateo la presenta en el capítulo 28. San Lucas lo presenta en el capítulo 24 y San Juan lo presenta en el capítulo 20. La resurrección, el centro de nuestra fe, el por qué nosotros creemos y anunciamos el Evangelio y qué es lo que vamos a anunciar. Y estos 4 evangelistas, y si quiere también tocamos a Pablo en Romanos 6:3 de la primera lectura de hoy, o Gálatas 3:27, que sería la que voy a tomar. Vean ustedes. Primero, Marcos, cuando resucita Cristo y ya los apóstoles saben que verdaderamente Cristo ha resucitado y Jesucristo les comprueba que ha resucitado, ¿qué hace Cristo para que la salvación llegue a todos? ¿Qué hace Cristo para que usted y yo asumamos la salvación traída en la resurrección? Escuchen. Marcos 16:15.
Y les dijo: Id por todo el mundo y predicad el Evangelio. Ya va. Cuando usted está seguro que Cristo ha resucitado, la predicación no es vana. Va a ir a predicar el Evangelio a toda criatura. A toda criatura. El que creyere. ¿Para qué? Para que comience a creer. Porque la fe viene de la escucha de la palabra y el recuerdo de lo que está escrito. El que crea y fuere bautizado. Pero dice el apóstol San Marcos, dice el evangelista San Marcos, dice que es importante el bautismo. Cristo resucitado le dice a los apóstoles que van a ir a sembrar la fe, prediquen el evangelio para que la gente crea. Pero no sirve el que crea sin el bautismo. Se necesita el bautismo. El que crea y se bautice, repítelo. El que creyere y fuere bautizado. Jesucristo entonces viene a darnos a nosotros que para poder alcanzar la salvación que Él nos trae con la resurrección, es necesario creer y ser bautizados. Será salvo. Será salvo. ¿Y por qué Jesucristo mete al bautismo en la salvación? ¿Por qué? ¿Por qué mete el bautismo en la salvación? Pero lo dice Marcos y lo dice Mateo. Mateo capítulo 28, versículo 19. Jesús resucita y se le presenta a los apóstoles y cuando les confirma, después que les confirma que Él ha resucitado, los manda también a bautizar. ¿Por qué? Para la salvación. ¿Por qué? Mateo 28, 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué? ¿Cuál es el afán que tiene Cristo para que por medio de San Marcos y por medio de San Mateo le diga a los cristianos que después de haber creído en la resurrección debemos predicarle a la gente para que se bautice y se salve? Pero ¿qué importancia tiene el bautismo? ¿Pero por qué? ¿Por qué tenemos que bautizarnos? ¿Habrá un misterio allí? ¿Será importante el bautismo? Si Cristo resucitado, las últimas palabras antes de irse, deben predicar y deben bautizar para que se salven. ¿Y por qué no vamos a salvar con el bautismo? Entonces miramos a Pablo explicarlo en Romanos 6:3, que era la primera lectura de hoy. ¿Por qué la importancia del bautismo cuando Cristo resucitado le dice a los apóstoles: prediquen el evangelio, que crea y se bautice, se salvará, y el que se resista a creer será condenado? ¿Por qué? Pablo, ¿por qué? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados... Aquí está el bautismo. Explíquenos, Pablo, ¿por qué es tan importante? Bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte, porque somos sepultados juntamente con Él, para muerte por el bautismo. Ya estoy entendiendo. Con el bautismo yo me incorporo a Cristo, me uno a Cristo con Él, tanto que me incorporo y me sumerjo en su muerte. Siga, Pablo. A fin... ¿Cuál es el fin? El fin. ¿Por qué Jesucristo mandó a bautizar resucitado? De que como Cristo resucitó... La finalidad del bautismo. Ya entendí. La finalidad del bautismo es que como Cristo resucitó de los muertos. El sepulcro estaba vacío.
y resucitó de entre los muertos, y le dijo, vaya, prediquen el Evangelio, el que crea y se bautice se salvará. Ah, ya entendí, porque con el bautismo nos sumergimos en su muerte, para que como Cristo resucitó, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ah, ya entendí, que con el bautismo yo muero con Cristo al pecado para tener una vida nueva. Ah, o sea que Cristo me está mandando a mí a abandonar el pecado. Me está mandando a mí a matar el pecado. Y con el bautismo yo mato el pecado para resucitar a una vida de la gracia. Ah, con razón dice, bautice, el que crea y se bautice se salvará. Ah, claro, mato el pecado, resucito una vida de gracia. Hasta ahí llegan los protestantes. Pero Pablo no para ahí, Pablo sigue. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, Ah, pero si fuimos plantados juntamente con Él en el bautismo, como una semejanza de haber muerto con Cristo, una semejanza, así también atención, atención, ¿por qué tenemos que bautizarnos? lo seremos en la de su resurrección. Ah, ya no solamente porque morimos al pecado, sino porque si nos bautizamos, podremos resucitar con Él. Naguará, con razón, mandó San Marcos, San Mateo, después de Cristo resucitado, después de ellos haber creído, los apóstoles, vaya, prediquen el Evangelio a toda criatura, el que cree, se bautice, se salvará, y el que no será condenado. Ah, bárbaro. Entonces Pablo dice, todos tenemos que bautizarnos para abandonar el pecado y hacer a la gracia. Pero también para que como Cristo murió, nosotros vamos a morir. Y como Cristo resucitó, nosotros vamos a resucitar. Naguará. Pero no solamente lo dice ahí. Miren cómo dice en Gálatas capítulo 3, versículo 27. Ese bautismo que nos manda, y por eso ustedes verán que esta noche recordamos el bautismo nuestro y hacemos la promesa de fe. Y ahí en muchos lugares del mundo se están bautizando miles de personas. Y bendecimos el agua. ¿Por qué? Miren lo que dice Pablo en Gálatas 3:27. Porque todos los que habéis sido bautizados, Está invitando a que bauticemos a todos. No dice solamente los hombres o mujeres, no todos. Todo significa hombres, mujeres y niños, todos. Otra vez. porque todos los que habéis sido bautizados, Jesucristo mandó a bautizar, resucitó y les dijo la tarea. Resucitó para darle un mandato. Resucitó y le dijo, bueno, crean. Ya creyeron que yo soy el Señor. Ya creyeron que yo vencí la muerte. Pues ahora van a ir a bautizar. ¿Para qué? Para que todos los que se han bautizado con Cristo, en Cristo, de Cristo estáis revestidos. subrayen la palabra revestidos. Todos tenemos que bautizarnos para revestirnos de Cristo. Ah, ya estoy agarrando la idea. Para revestirme de Cristo. ¿Qué dice 1 Corintios capítulo 15, versículo 43 en adelante? Vamos a ver, porque aquí está hablando de revestirme de Cristo, revestirme de Cristo por el bautismo. Todos los que se han bautizado en Cristo, de Cristo se han revestido. ¿Para qué nos revestimos de Cristo? Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Siga. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante.
Adán, Cristo, Espíritu. Aquel hombre se le dio la vida, este hombre viviente, Cristo. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Y cuál el celestial? Tales también los celestiales. Dos clases de hombres, el terrenal y el celestial. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Traemos la imagen del celestial. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí, os digo un misterio. Pase al 54. Y cuando esto corruptible se haya vestido de... Ahí. ¿Se acuerdan Gálatas 3:27? Todos los que se han revestido todos los que se han bautizado se han revestido de Cristo. Ahora Pablo va a explicar por qué nos revestimos de Cristo con el bautismo. ¿O para qué nos bautizamos? Para revestirnos de Cristo. ¿Qué significa eso? Versículo 54, escúchenlo. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción... Yo me bautizo para que esto corruptible se revista de algo incorruptible. Me bautizo para que lo corruptible se convierta en incorruptible. Lo que nace de la carne es carne. Lo que nace del espíritu es espíritu. La carne es corruptible, el espíritu es incorruptible. El primer hombre era mortal, el segundo hombre era eterno. El primer hombre era carnal, el segundo hombre era espiritual. Y yo me tengo que bautizar con Cristo para revestirme de Cristo y entonces revestirme de incorruptibilidad. Sigue. Y esto mortal se haya vestido de inmortalidad. Y esto mortal se haya vestido de inmortalidad. Entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? De modo que cuando yo me bautizo, me burlo de la muerte y me revisto de Cristo, que es inmortal, muriendo al hombre viejo que era el hombre carnal, el antiguo Adán, para revestirme al hombre nuevo y burlar la muerte y decir: ¿dónde está muerte tu victoria? ¿Dónde está muerte tu aguijón? O sea que cuando me integro a Cristo por medio del bautismo, yo voy a tener vida eterna. El que crea y se bautice se salvará, porque así como Cristo murió, voy a morir, y así como Cristo resucitó, voy a resucitar, dice San Pablo. A través del bautismo me garantiza a mí morir con Cristo, y el bautismo me garantiza a mí resucitar con Cristo. Por eso para Cristo es importantísimo el bautismo. Pero ojo, Marcos y Mateo hablan del bautismo. San Lucas no. Pero San Lucas nos habla de otro sacramento. ¿Se acuerdan? No se lo da de la época, ya ustedes lo saben. San Lucas, cuando resucita Cristo, camino de Emaús, ¿se acuerdan o no se acuerdan? Iban camino de Emaús y ya le dije, le dijo, ¿por qué son tardos para creer? Y tal. Y se acuerda que él iba a pasar de largo y le dijeron: quédate con nosotros, y entró para quedarse con ellos. ¿Y qué hizo? Se sentó a la mesa con ellos. Y cuando partió el pan, lo reconocieron. ¿Y qué dice Lucas
capítulo 24, versículo 35, que ellos comenzaron, después que lo reconocieron, comenzaron a predicar y a anunciar algo. ¿Qué anunciaron ellos? Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino Y respiren profundo. y cómo le habían reconocido al partir el pan. Aparece el sacramento de la Eucaristía. Cristo resucitado se le aparece a los discípulos y les muestra que ahora tienen que reconocerlo en la fracción del pan. ¿Y por qué? Tienen que sentarse a la mesa con él y comer del pan. Entonces San Juan lo aclara en Juan 6, 54. El que coma mi cuerpo y beba mi sangre tendrá vida eterna. ¿Y qué más? ¿Y qué más? Vamos a escucharlo pues. El que come mi carne y bebe mi sangre, La fracción del pan de discípulos de Maús tiene vida eterna. supera la muerte. ¿Se acuerda el sepulcro vacío con la resurrección? Supera la muerte. Y yo le resucitaré en el día postrero. Ya entendí. San Lucas, Cristo resucitado, le dice: ¿quieren resucitar conmigo? Tienen que sentarse a la mesa conmigo en la fracción del pan y reconocerme ahí. Y reconocerme en la fracción del pan a tal punto que si me comen, entonces participarán conmigo de la misma resurrección, esa que ustedes dicen creer, esa de la cual depende la fe de ustedes. Y si ustedes comen mi cuerpo y beben mi sangre, la fracción del pan, entonces ustedes van a ser como yo, van a vencer la muerte, tendrán vida eterna. Y yo los resucitaré en el último día. De modo que San Mateo y San Marcos dicen que el bautismo nos incorpora a la muerte de Cristo para resucitar con Él. Pero San Lucas nos dice que para obtener vida eterna, superar la muerte. ¿Dónde está muerte tu victoria? ¿Dónde está muerte tu aguijón? Nos dice San Lucas que para poder vencer la muerte y resucitar con Cristo, tengo que sentarme a la mesa para comer con Cristo su cuerpo y su sangre para tener vida eterna. De modo que el bautismo entonces nos reviste de inmortalidad y la Eucaristía nos alimenta para poder tener esa vida eterna y para darnos la oportunidad de resucitar con Cristo. Es la continuidad del regalo que se nos da en el bautismo. Ojo. Y estos misterios son los que niegan los protestantes. No quieren que los niños se bauticen. Los jóvenes también de ellos andan sin bautizo. No quieren que hagan la comunión. Entonces, ¿cómo se incorporan a la vida eterna? ¿Cómo vencen la muerte? ¿Y cómo resucitarán con Cristo? Metiéndose evangélico. A Petronilo le patina el coco, le patina el coco. ¿Qué dice la Biblia? ¿Se acuerda que el reclamo a las mujeres fue por no recordar lo que decían las Escrituras? ¿Se acuerda que el reclamo de Maús a los discípulos fue: qué tardos, qué insensatos y tardos de corazón para creer lo que dicen las Escrituras? Con razón, en Hechos de los Apóstoles capítulo 20 versículo 7, ustedes van a ver que los apóstoles al Cristo resucitado, día domingo, que se aparece a los discípulos de Maús el mismo día domingo, y ellos lo reconocen en la fracción del pan y se unen en la mesa con Él al comer el pan para tener vida eterna y resucitar con Él.
Entonces, Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículo 7 dice: el primer día de la semana. ¿Qué está diciendo? Cuando Cristo resucitó. ¿Cuándo es que resucitó Cristo? El primer día de la semana. ¿Qué pasó el primer día de la semana? La resurrección. La resurrección. El primer día de la semana, reunidos los discípulos. ¿Quiénes? Los discípulos. Para partir el pan. ¿Ah? Los discípulos de Cristo agarran la costumbre de reunirse el primer día de la semana, día de la victoria de Cristo sobre la muerte, para la fracción del pan. ¿Por qué? Porque San Lucas escribe Hechos de los Apóstoles también, San Lucas viene a decir que Cristo resucitó el domingo y entonces se le apareció el domingo, discípulo de Maús, y ellos lo reconocen en la fracción del pan. Y dice que Hechos de los Apóstoles siguen reconociendo a Cristo en la fracción del pan los domingos, primer día de la semana. De modo que esa costumbre de celebrar la victoria de Cristo sobre la muerte y de integrarse a Cristo por medio del bautismo, pero aquí de manera especial a través de la Eucaristía, esa costumbre la agarran los discípulos para integrarse a la resurrección de Cristo. Quien coma mi cuerpo y beba mi sangre tendrá vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. Ahora comprenden por qué la Santa Madre Iglesia te dice a ti y me dice a mí que tenemos que bautizarnos. Ahora comprenden por qué nos dice que tenemos que celebrar la Eucaristía. Porque dos de los evangelistas, Marcos y Mateo, dicen que Jesús resucitado manda a bautizar para morir con Cristo y resucitar con Cristo. Y uno de los discípulos, uno de los evangelistas, Lucas, dice que hay que comer la fracción del pan al creer en la palabra. Comemos el pan y era costumbre, Hechos 27, la fracción del pan, los discípulos de Cristo, para tener vida eterna y resucitar con Cristo. Y a ver qué dice Juan. Juan viene a decir que Jesucristo resucitó también el domingo. Juan 21, Juan 20, 19, Juan 20, 26. Jesucristo resucita el domingo. Pero Juan 20, 19. Jesús resucita el domingo y le da un mandato. A ver, para poder resucitar, para tener vida, para poder dejar el vacío, el sepulcro y poder recibir la vida que Cristo nos trae. Escúchenlo. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana. Listo. ¿Por qué el primero de la semana? El primero de la semana, ustedes escucharon la lectura del Evangelio, de la lectura de hoy. ¿Qué pasó el primer día de la semana? En Génesis 1:1 comenzó Dios a crear. El primer día de la semana, ¿y qué está diciendo? Que hay una nueva creación. Hay una nueva creación. Que comparado con Marcos, no me pierda aquí, Marcos capítulo 16, versículo 1, no dice el primer día de la semana. Marcos 16, 1 viene a decir algo distinto, pero para anunciar lo mismo con otras palabras, para mostrar que estamos ante una nueva creación. Porque ¿cuántos días duró Dios creando el mundo? Una semana, 6 días y descansó el séptimo. ¿Y por qué aquí habla de que Cristo resucitó el primer día de la semana, dice Lucas, pero Marcos dice? Cuando pasó el día de reposo,
¿Cuál es el día del reposo? El sábado, el séptimo día. ¿Y qué dice la Biblia otra vez? Cuando pasó. ¿Qué significa pasó? ¿Qué significa pasó? Que eso ya es pasado. Que ciertamente hubo una primera creación que duró 7 días. Comenzó el primer día de la semana, continuó el segundo, continuó el tercero, continuó el cuarto, continuó el quinto. Dios continuó el sexto y descansó el séptimo día de la semana. Descansó sábado, pero eso ya pasó. Ahora comienza la nueva creación, dice Lucas, el primer día de la semana. Repítalo. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana. Entonces está diciendo que en la historia de la salvación de la humanidad, Dios está recreando al hombre. Está muriendo al hombre viejo y está naciendo al hombre nuevo. Está muriendo el Adán, el hombre mortal. Está naciendo el hombre espiritual. Está muriendo el hombre mortal y está naciendo el hombre eterno en nosotros. Y por eso entonces nos bautizamos. Porque había dicho en Juan 3:5, lo que nace de la carne, hombre mortal, Adán, es carne. Y lo que nace del espíritu, hombre nuevo, Cristo, es espíritu. Por eso les he dicho, el que no renace del agua y del espíritu no entra al reino de los cielos. Porque tenemos que revestirnos de la inmortalidad de Cristo a través del bautismo. Porque todos los que hemos bautizado en Cristo, hemos muerto con Cristo y hemos ahora resucitado con Cristo a la inmortalidad. En la nueva creación, cuando comienza el primer día de la semana de la nueva creación, porque Dios sigue creando. Entonces, en esa nueva creación que Dios nos trae la salvación para todos nosotros, y eso es lo que estamos celebrando hoy a través de los sacramentos. Y dice la Biblia que entonces Juan dice que Jesucristo el primer día de la semana resucitó, se le apareció a las mujeres, pero el primer día de la semana, versículo 19 dice el primer día de la semana. El versículo 21 dice que les da un mandato. Allá lo mandó a predicar y a bautizar. Allá lo mandó a la fracción del pan. Y aquí a qué los manda. Vean otro sacramento que Jesucristo deja. Entonces Jesús les dijo otra vez: si resucita y se encuentra con ellos y ya se va, ¿para qué pierde tiempo dejando esto si no es importante? Paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Él quiere que la salvación que el Padre nos trajo por medio de Él no llegue hasta ahí, no se estanque, continúe. Por eso, como el Padre me envió, yo los envío. La salvación que Cristo nos trajo a través de la muerte y resurrección, esa continúa, se prolonga. Yo los envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. ¿Qué les recuerda el sopló? Cuando Dios hizo el antiguo Adán, sopló las narices y le dio vida. Un soplo, no la vida plena, un soplo nomás de vida. En la nueva creación del domingo, el primer día de la semana, después del sábado, Jesús vuelve a soplar, sopló y ya no le dio un soplo, un poquitico de vida. Ahora le dio la vida eterna a través de su Espíritu eterno, que es la vida. Sopló y le dio el Espíritu. A quienes remitiereis los pecados. Sopló, para que se acuerde que sopló en las narices de Adán y le dio vida.
Ahora sopló sobre los apóstoles. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Allá le dio un soplo de vida y aquí le dio el Espíritu Santo, todo el Espíritu. ¿Para qué? A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos. ¿Dónde está muerte tu victoria? ¿Dónde está muerte tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado. Ahora, ¿qué está diciendo Jesús? A quienes ustedes perdonen los pecados. A quienes remitiereis los pecados, Remitir significa perdonar. A quienes perdonen los pecados, les son remitidos. les son perdonados. ¿Cuál es el aguijón de la muerte? El pecado. ¿Y qué está haciendo Cristo resucitado? Matando el pecado. Matando el pecado. Porque el aguijón, márcalo aquí porque puede decir los protestantes que es mentira. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 54 en adelante, donde dice que el aguijón de la muerte es el pecado. Y por eso Cristo resucitado le dice a los apóstoles: a quienes ustedes perdonen los pecados, porque va a destruir la muerte, como la destruyó allá en el sepulcro. Y cuando esto corruptible 54. se haya vestido de incorrupción, Más adelante, 55, 56. Ajá. ¿dónde está, muerte, tu aguijón? ¿Ese cuál es? 55. 55. ¿Dónde está, muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Atención, ¿por qué le dijo a quienes ustedes perdonen los pecados? Atención. ¿Dónde está muerte tu victoria? ¿Dónde está muerte tu aguijón? Ya que el aguijón de la muerte El aguijón de la muerte es el pecado. no se hable más. El aguijón de la muerte Es el pecado. ¿qué venció Cristo con la resurrección? El pecado. La tumba estaba vacía, venció la muerte, venció al pecado. ¿Qué hace Cristo el primer día de la semana cuando recrea al hombre? Le da una vida nueva, le da su espíritu, pero no solamente le da su espíritu, le da la oportunidad de ir muriendo al pecado, matando la muerte, porque el aguijón de la muerte es el pecado. Entonces Cristo resucitado le dice a los apóstoles: reciban el Espíritu Santo. A quienes ustedes perdonen sus pecados, le quedan. Sigue matando la muerte, la sigue destruyendo, se sigue burlando de ella a través del sacramento de la confesión que dejó en manos de los apóstoles. Como el Padre me envió a mí a matar la muerte, yo los envío a ustedes. El aguijón de la muerte es el pecado. Vayan, a que ustedes perdonen los pecados, le quedan perdonados. ¡Ah, bárbaro! Entonces, hoy los 4 evangelistas nos revelan que Jesucristo venció la muerte y nos dio una vida nueva, la resurrección y la vida, a través del sacramento del bautismo. Lo sigue haciendo. A través del sacramento de la Eucaristía. Lo sigue haciendo. A través del sacramento de la confesión. Lo sigue haciendo. ¿Y qué es lo que rechazan los protestantes? Pues nada. Esos grandes sacramentos, esos grandes misterios por medio del cual Dios sigue venciendo la muerte, quitándole el aguijón a la muerte y dándonos la vida eterna. Eso, exactamente eso, ni más ni menos, es lo que los protestantes rechazan. Válgame Dios, no hay nadie que se los haga ver. No hay nadie que pueda al menos mandarle este video a un protestante. Válgame Dios, ¿y a dónde están los católicos ignorantes que dicen que es lo mismo ser católico que ser protestante? Dios mío santo,
¿Por qué tanta ignorancia en las Sagradas Escrituras? ¿Y por qué no descubrir el misterio de la salvación que Dios nos trae a través de su palabra y sus promesas? ¿O seguimos como las mujeres que no quisieron creer en la palabra, o como los apóstoles que no quisieron creer en la palabra a pesar que Jesús lo había dicho? Queridos hermanos, estamos felices. Cristo ha resucitado. En verdad resucitó y nos trajo una vida nueva, una nueva creación. Hemos vencido la muerte. Podemos alcanzar la eternidad. Alabado Dios, bendito seas. Alabado sea y glorificado sea. Qué regalo espiritual más grande. La salvación eterna. Ayúdanos a creer en tu palabra, a recordarla, a predicársela a otros, para que puedan disfrutar de esos dones exquisitos que tú nos traes. Dale a los hermanos separados un rayo de luz, para que puedan ver lo que se están perdiendo por soberbia, por orgullo o por ignorancia. Y a ti, Dios, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, a ti sea la gloria, el honor, el poder, la adoración por los siglos de los siglos. ¡Viva Jesucristo! ¡Viva Jesucristo resucitado! Aplauso para Jesucristo resucitado. Los que están a través de las redes sociales también, allí si sienten ese fuego del Espíritu y quieren aplaudir al Rey de Reyes y Señor de Señores, al que venció la muerte y le dio nueva vida, lo pueden hacer. Están en vivo, ¿verdad? ¿Cuántas personas tenemos en vivo? Agradecemos también a estas personas que siguen a través de las redes sociales por acompañarnos, por vivir y compartir con nosotros la misma fe, indiferentemente del lugar del mundo donde se encuentren.